Hola, mi nombre es Lina Fernanda González. Soy egresada de Psicología y de la Maestría en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuve mi doctorado en Neurociencia Comportamental de la Universidad de Texas en Austin y actualmente me encuentro haciendo mi estancia postdoctoral en el Departamento de Neurobiología del Desarrollo en el St. Jude Children's Research Hospital. Y hoy les voy a contar un poco sobre la técnica de rastreo neuronal con virus modificados. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? El objetivo principal es visualizar la morfología de las neuronas individuales, incluyendo sus extensiones dendríticas y axonales. Pero además podemos observar las conexiones que estas neuronas hacen con otras áreas del cerebro. La forma de hacer esto, hay dos maneras de hacerlo, un método clásico tradicional y el método que usa los virus modificados. Los métodos tradicionales están basados en los principios de transporte axonal, en el cual se evalúa la dirección del transporte de la información. Entonces, hay trazados anterógrados y retrógrados. Los anterógrados se transportan de las dendritas y del soma a través del axón a los botones terminales y el retrógrado en la dirección contraria. Los botones terminales, axón, soma. Entonces, este método nos permite obtener información de las regiones que se están comunicando. Nos permite observar esta región hacia dónde envía información y de dónde está obteniendo la información. Y generalmente producen un producto colorimétrico o fluorescente. Hay diferentes sustancias que se pueden usar de forma anterograda o retrógrada. En estas dos imágenes hay un ejemplo con fluorogold en la izquierda, en la cual se inyectó en el hipocampo y observamos el soma marcado de las neuronas en el septum medial. Y por otro lado, en la gráfica de la derecha, observamos la marcación con retrobits, los cuales fueron inyectados en el colículo superior, y observamos neuronas marcadas en la sustancia negra. Quiere decir que hay una conexión entre estas dos áreas del cerebro. ¿Cuáles son las limitaciones de estos métodos tradicionales? Que la difusión a través de la hendidura sináptica suele conllevar a señal disminuida, señales débiles y a veces no específica. Y pues estos métodos no distinguen entre los diferentes tipos de células que están mezcladas en el sitio de la inyección, sino que producen información de qué regiones están comunicadas. Sin embargo, pues utilizando técnicas de histología, electrofisiología y demás, podemos tener información adicional sobre qué tipos de neuronas son los que se están comunicando entre sí. Ahora, los métodos con virus modificados, eh, pues ¿por qué se usan? Se usan porque los virus pueden introducir material genético de manera eficiente en una célula e incluso pueden entregar este material genético a células específicas de un organismo, que es lo que no tenemos con los métodos tradicionales. Entonces, ¿por qué se usan los virus? Los virus de origen natural albergan material genético, que es el genoma viral, que lo que hace en general es codificar más virus, es decir, se multiplica. Entonces, en teoría, un genoma viral podría hacer que la célula huésped produzca otras moléculas o exprese otros genes en lugar de multiplicarse, albergando genomas virales alternativos. Para producir estos genomas virales alternativos, los genomas virales se han adaptado a una tecnología basada en los plasmios. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es, en el panel A, un virus o un plásmido viral que infecte una célula huésped, lo que va a producir es más virus. Se va a reproducir y vamos a tener más virus del mismo. Sin embargo, en el panel B lo que vemos es que los virus, los plásmidos con material genético viral modificado, al infectar una célula, lo que va a producir son virus con genomas modificados, que es lo que queremos tener. De estos virus hay dos clases, llamémoslos así, los virus estáticos y los virus transinápticos.
Los virus estáticos son vectores que permanecen restringidos dentro de la población de células objetivo. Esencialmente funcionan como los trazadores tradicionales que les acabo de comentar y generalmente son deficientes de replicación. Los más conocidos son los que provienen del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el virus del herpes simple tipo 1, los adenovirus humano y canino, virus adenoasociado y el virus de la rabia. ¿Cuáles son las limitaciones de estos virus estáticos? Pues si bien son útiles para marcar las neuronas individuales que infectan, pues estos virus no son capaces de replicarse, por lo tanto no se transmiten a las neuronas adyacentes a través de la sinapsis, es decir, no se transmiten por vía transsináptica. Sin embargo, pues pueden ser muy útiles dependiendo de la pregunta de investigación. Estos son algunos ejemplos, algunas fotografías de los virus que yo he usado en algunos de los experimentos que estoy haciendo ahorita. Acá en el centro tenemos un corte sagital. El virus fue un virus adenoasociado con la proteína fluorescente verde, GFP, que fue inyectado en el locus cerúleo. Y podemos ver, pues, cómo viajó de forma retrógrada a los lugares que están enviando información a esta estructura. La parte que a mí me interesa por mis estudios está acá ubicada en la base del tronco y acá a la izquierda vemos dos fotografías. En la de arriba podemos ver algunos somas marcados con verde y en la parte de abajo es interesante porque podemos ver los axones. Entonces podemos ver los axones y los somas de estas neuronas que están enviando información. Bueno, aquí arriba a la derecha vemos también una fotografía de una marcación con TH, que es tirosina hidroxilasa, para neuronas de norepinefrina, localizar el locus cerúleo, y vemos pues dónde fue el sitio de la inyección. Y acá abajo a la derecha pues es otra fotografía donde se están usando dos virus para hacer la evaluación de esas neuronas que están localizadas en la estructura de interés y que están enviando proyecciones o axones a, en este caso, el locus cerúleo, pero también podemos rastrear los axones que están yendo a otros lugares. Ahora, estos eran los virus estáticos, los virus transinápticos. Las conexiones neuronales pues son en parte las que definen cómo funciona el cerebro y pues son de gran interés para la investigación en neurociencias. El rastreo transsináptico ofrece control de las células a partir de las cuales se inicia el rastreo, las células de inicio, y puede marcar células que están conectadas sinápticamente, que es lo que no podemos hacer con los virus estáticos o el método tradicional. Para lograr la marcación solo de las conexiones de primer orden a la célula de inicio, lo que se ha hecho es que los virus se han modificado para infectar solo los tipos de células de inicio que nos interesen, así como han sido modificados para solo propagarse monosinápticamente desde estas células. ¿Por qué se ha utilizado el virus de la rabia? El virus de la rabia creo que es el más conocido o el más famoso, el más usado. ¿Por qué se usa este virus? Para que el virus de la rabia se esparza por todo el cerebro, primero que se infecta una célula, que es la célula de inicio. Después se replica dentro de esa célula y el nuevo virus que se produce cruza la sinapsis para infectar de manera retrógrada las neuronas que se están proyectando a esta célula inicial. Una vez que se produce esta infección de primer orden, se produce otra vez el ciclo de replicación y de transmisión retrógrada que propagan el virus a través de conexiones neuronales de orden cada vez más alto. Esto tiene dos problemas principales. Uno, estos altos niveles de replicación viral son tóxicos. Y dos, si se infectan neuronas de orden cada vez más alto, pues al final vamos a tener una marcación total del cerebro y pues no nos va a dar ninguna información relevante sobre conexiones específicas de una forma que sea más útil para lo que a nosotros nos interesa.
Entonces, ¿cómo funciona este virus y cómo lo usamos para el trazado de conexiones neuronales? El virus de la rabia está recubierto de una glicoproteína G que infecta las células a través del receptor G, que está restringido a terminales nerviosas presinápticas. Una vez que la célula se infecta, el virus se replica, el virus se libera de una célula infectada, es captado por las terminales nerviosas presinápticas de neuronas adyacentes. ¿Esto qué quiere decir? Que esta proteína G de la rabia es necesaria y suficiente para la transmisión retrógrada, de tal forma que la propagación transináptica del virus de la rabia puede controlarse suministrando selectivamente la proteína G como un transgen a las células de inicio. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Este aquí primero es el virus de la rabia normal, natural, con la glicoproteína G en su envoltura. Sin embargo, para usarlo como un marcador, se modifica y no tiene esta envoltura, de la proteína G. Sin embargo, lo que hacemos es que las células que a nosotros nos interesen van a expresar esa proteína G, de tal forma que el virus infecta esa célula, se replica y el virus que se va a liberar después de haberse replicado va a tener esa envoltura viral de la proteína G, pero no va a estar incluida en su genoma, y lo que le permite, al tener la cubierta la envoltura, es infectar la siguiente neurona de forma retrógrada, o sea, la neurona anterior, ya que esta neurona expresa los receptores de la proteína G. El virus infecta la neurona, se replica, se libera, pero como su genoma está alterado y no produce la proteína G, no la va a tener la envoltura, de tal forma que no puede infectar la siguiente neurona. De esta forma, entonces, se puede controlar que el virus infecte una neurona y de forma retrógrada la neurona presináptica, y no más. Esto tiene dos problemas que hay que tener en cuenta y que se solucionaron pues los que han diseñado estas técnicas. Una es que es necesario poder visualizar de forma inequívoca cuáles neuronas fueron infectadas por el virus. Y dos, es que hay que poder introducir de forma específica este virus en las neuronas que nos interesan y que expresen esta proteína G. ¿Cómo se solucionaron estos problemas? El primero, de cómo observar cuáles fueron infectadas, es, pues se introdujo un gen de una proteína fluorescente, que puede ser la proteína fluorescente verde, GFP, en el plásmido del genoma del virus modificado, lo que dio como resultado pues el virus modificado con la proteína fluorescente, de tal forma que las células que infecte se van a poder ver, en este caso, de un color verde fluorescente. Ahora, el segundo problema de especificidad. ¿Cómo se resolvió? Se resolvió alterando las proteínas de la envoltura del virus y modificándolas por la proteína de la envoltura del sarcoma aviar y el virus de la leucosis o ENVA, lo cual restringe la infección viral a las células que expresan el receptor que corresponde a esta proteína, que es TVA, y esta proteína se encuentra solamente en las aves y no en los mamíferos, lo cual es importante porque quiere decir que por sí solo este virus modificado no puede infectar las células de los mamíferos, ya que no expresamos este receptor TVA. De tal forma que ya podemos observar las células que se infecten y modificando la envoltura del virus, vamos a especificar qué células se pueden infectar. Entonces, ¿cómo funciona de forma práctica? Tenemos nuestro animal, queremos evaluar un área de interés, vamos a suponer el hipocampo, por ejemplo. Primero lo que se hace es una inyección que tiene dos cosas. El receptor TVA, que generalmente va en conjunto con una proteína fluorescente, por ejemplo esta que sería una roja, y la glicoproteína G. Entonces se inyecta un virus adenoasociado que tiene estos dos elementos
que va a infectar nuestras células iniciales de interés. Después de 2 semanas, más o menos, las células que nos interesan van a expresar el receptor TBA y van a tener la glicoproteína, van a estarla expresando, y aparte, como está en conjunto con una proteína fluorescente, vamos a poderlas ver de algún color, en este caso las veríamos rojas. Entonces, después de 2 semanas, nuestras células iniciales están así. ¿Qué hacemos? Hacemos una segunda inyección en nuestro sitio de interés, hipocampo, por ejemplo, y en este momento inyectamos el virus modificado de la rabia, que tiene la proteína fluorescente verde, como les acabo de comentar, y está modificado con la envoltura viral del ENVA, de tal forma que estamos especificando que solo las células que expresaron este receptor van a poder ser infectadas por nuestro virus de la rabia. Lo inyectamos y más o menos 5 a 6 días después, las células que fueron infectadas con el virus de la rabia, como era verde, y antes estaban expresando la proteína roja, ahora las vamos a poder ver amarillas, que son las células iniciales. El virus infecta estas células, se replica y se libera, y este virus que se libera va a tener la proteína G en su envoltura, pero no va a estar en su genoma viral. Al estar en su envoltura, este virus que es liberado va a infectar de forma retrógrada las células que proyectan a estas células iniciales, que sería esta célula, ya que esta célula expresa los receptores para la proteína G, como todas las células, de tal forma que al verse infectada y este virus tiene la proteína fluorescente verde, la vamos a poder ver de color verde. Una vez esta célula, esta neurona de primer orden, es infectada por el virus de nuevo se reproduce, se replica y se libera. Sin embargo, este nuevo virus que se libera, como es el virus modificado que no tiene la proteína G y esta célula no la estaba produciendo, entonces este virus recién liberado no puede infectar ninguna célula posterior debido a que no tiene la proteína en su envoltura viral. De tal forma que vemos la neurona inicial amarilla, la podemos identificar en nuestra área de interés, y la neurona presináptica retrógrada de otro color, en verde. Entonces, en resumen, ¿cómo funcionaría esta técnica de trazado con el virus modificado de la rabia? La idea clave, ¿cuál es? Es proporcionar transcomplementación in vivo del virus modificado de la rabia, el cual carece de esta proteína G, y lo que se hace es proporcionarla como un transgen. Si esta proteína G se expresa en las neuronas que a nosotros nos interesan, y estas neuronas luego se infectan con este virus de la rabia modificado, entonces el virus se va a replicar y se van a producir nuevas partículas de este virus con la proteína G mediante transcomplementación. Estas partículas entonces se diseminan retrogradamente y transinápticamente a las neuronas presinápticas, donde ocurre la proliferación del virus. Sin embargo, estas neuronas presinápticas de segundo orden, como no expresan esta proteína G, el virus que se replica y se libera, pues no puede diseminarse a neuronas de tercer orden, cuarto orden, porque esta proteína G es esencial para la diseminación del virus de neurona a neurona. Lo cual quiere decir, en conclusión, que esta técnica puede identificar conexiones monosinápticas, que son presinápticas, a las neuronas de interés inicialmente infectadas. Entonces, estos son dos ejemplos. En este caso, la inyección se hizo en el locus cerúleo y vemos en esta imagen que usando animales transgénicos podemos especificar aún más qué células van a expresar los receptores TBA. En este caso vemos que las neuronas rojas expresaron el receptor TBA
Las verdes fueron infectadas por el virus de la rabia y solo las amarillas son las neuronas iniciales eh, que hicieron la replicación y se volvieron iniciales para las neuronas presinápticas que vamos a poder rastrear en otros lugares del cerebro. Ahora, en este otro ejemplo, ellos se inyectaron en el hipocampo, pero usaron el virus de la rabia, estaba con una proteína roja, entonces podemos ver como en otros lugares del cerebro hay somas marcados, es decir, que hay células, hay neuronas que reciben información por medio de una sinapsis directa presináptica en otros lugares del cerebro, como el septum medial, por ejemplo, en este caso. ¿Cuáles son las limitaciones de esta técnica? Las proporciones de neuronas iniciales marcadas por el ENVA es baja y está sujeta a variabilidad. Y segundo, pues es la neurotoxicidad. Después de unos 5 o 6 días de la inyección del virus de la rabia, las neuronas empiezan a morir. Entonces, pues hay un límite de tiempo en el cual podemos observar este trazado. Y principalmente, pues una limitación grande es que los datos obtenidos no explican por sí mismos cómo funciona el cerebro. ¿Sí? La conectividad es un factor dentro de los muchos que delimitan las neuronas. Vamos a obtener imágenes y vamos a poder contar células y vamos a poder rastrear acciones, pero eso no nos va a responder todas las preguntas. Sin embargo, pues es de mucha utilidad para ciertas preguntas experimentales, principalmente las que involucran redes y conexiones neuronales. Y finalmente, pues les comparto, estas fueron algunas de las fuentes que consulté para preparar esto. El blog de la página de Adgene es muy interesante y tiene muchos recursos, no solamente para esto, sino para otras técnicas. Y con eso me despido, eso les quería contar sobre esta técnica, que es una de las que yo estoy usando actualmente.